Abrí la puerta, y me vi a mí mismo. No era un sueño ni un espejo, era mi hermano gemelo perdido. Una historia real de secretos, separación y reencuentro tras 36 años. Escuché el timbre a las 16:42. Lo recuerdo porque en ese momento estaba revisando el contador de luz en el pequeño cuarto de limpieza y me quejaba, en voz baja, de lo mucho que había subido el consumo en mayo. No suelen tocar el timbre de mi casa. A veces la cartera, otras veces algún vecino cuando se va la luz en el edificio. Pero ese día no esperaba a nadie. Ni paquetes, ni visitas. No abrí de inmediato. Me quedé parado unos segundos, con la mano apoyada en el pecho, no sé si por la sorpresa o por algo más oscuro que se me enroscó bajo las costillas. Luego caminé hacia la puerta. Y abrí. Del otro lado estaba yo. O mejor dicho, alguien que se parecía a mí como un espejo, pero con detalles apenas distintos. Mi misma altura. Mi misma forma de mirar. Hasta la manera de pararse, con los hombros un poco echados hacia adelante, como si estuviera acostumbrado a pedir disculpas con el cuerpo. Pero no era yo. Su pelo era más corto, más oscuro, quemado por un sol que yo no conocía. Llevaba una chaqueta deportiva que yo jamás habría usado, pero que en él parecía lógica, hasta natural. No dije nada. Me quedé allí, clavado en el suelo, la puerta abierta, el corazón golpeando como si quisiera salir. Él fue quien habló primero. Hola, dijo. Su voz era mi voz, pero con un tono más grave, un poco más ronca, como si llevara años usándola para decir verdades difíciles. ¿Puedo pasar? Tengo que contarte una historia larga. Mi primer impulso fue cerrar la puerta. Literalmente. Sentí como mis dedos se aferraban al borde de la manija como quien se cuelga de una rama. Pero no me moví. ¿Quién sos? Logré decir. La pregunta salió baja, como si la pronunciara desde el estómago. Él dio un paso atrás, como para no invadirme, y bajó la mirada un segundo. Cuando volvió a alzarla, tenía los ojos húmedos. Soy tu hermano, dijo. Tu hermano gemelo. Hubo un zumbido en mis oídos, como cuando uno se levanta muy rápido de una silla baja. Pero no me moví. Ni siquiera pestañeé, creo. Eso no puede ser. Sí, puede. No sonaba como alguien que bromea. Ni como un loco. Sonaba tranquilo, y eso era lo más inquietante. Como si todo ya estuviera decidido, y él solo viniera a informarme. Me aparté de la puerta, por reflejo, sin saber aún si creía lo que decía. Él pasó. Lento, con esa cautela que uno tiene al entrar en casa ajena, aunque en su caso fue como si ya supiera dónde estaba todo. Se quedó de pie en el pasillo, mirándolo todo con una mezcla de extrañeza y reconocimiento. Como si lo hubiera soñado. Yo cerré la puerta. Sentí el clic seco del pestillo como algo definitivo. Me recosté contra ella, como si necesitara apoyo. ¿Cómo sabes dónde vivo? Te busqué. Durante años. Cuando por fin tuve algo de información sobre nuestra madre, la seguí hasta acá. Fue más fácil de lo que esperaba. El calor subía desde la base de mi cuello, lento. No podía procesar nada. Solo verlo ahí, de pie en mi casa, era como ver un recuerdo que no sabía que tenía. Un espejo con otro pasado. ¿Nuestra madre? Repetí. Él asintió. Nos separaron cuando nacimos. Mi papá me llevó con él. El tuyo se quedó con vos. Mi papá está muerto, dije, casi sin pensar. El mío también. Entonces nos miramos. Durante mucho rato. Hasta que el silencio empezó a doblarse sobre sí mismo. Caminé hasta la cocina sin decir nada y puse agua para el té. Él me siguió. No sé por qué. Quizás por no quedarse solo. Quizás porque entendía que eso era lo más que podía ofrecerle ahora, agua caliente y una silla. Cuando me senté frente a él, sus ojos me buscaron otra vez. Tenía mis gestos. Pero los suyos eran más rápidos, menos contenidos. Como si hubiera crecido en un mundo donde no hacía falta esconder lo que uno sentía. Yo no. ¿Y cómo te llamas?
Pregunté, con torpeza. Martín. Yo soy Elías. Lo sé. Apoyó las manos sobre la mesa, pero sin tocarlas entre sí. Como si dudara de merecer cualquier contacto. El vapor del agua subía entre nosotros. No vine a molestarte, Elías. Solo, necesitaba verte. Saber que estabas bien. Que existías. Y ahí me temblaron las manos. No del miedo. Del peso de algo que no tenía nombre. Como si una parte de mí que estuvo dormida toda la vida acabara de abrir los ojos. No me acuerdo bien cómo pasamos del té a sentarnos en el sofá. Solo recuerdo que en un momento ya estaba ahí, él en la punta, yo del otro lado, como si esa distancia fuera suficiente para procesar todo lo que se había derrumbado. Martín no hablaba de golpe, como alguien que tuviera prisa. Se tomaba pausas, como si cada palabra tuviera que ser probada en la boca antes de entregarla. Yo tampoco lo apuraba. Me resultaba más fácil escuchar que preguntar. Y eso que tenía 1000 preguntas. Pero ninguna tenía forma todavía. ¿Cuántos años tenés? Pregunté, aunque sabía la respuesta. 36, dijo, y sonrió con tristeza. ¿Como vos? Asentí. Fue una manera torpe de confirmar que no estaba soñando. ¿Y dónde viviste? Primero en Uruguay. Después en España. Y ahora estoy en Chile. Me mudé tantas veces que ya no sé bien de dónde soy. Supongo que eso también es tuyo. Me encogí de hombros. Yo nunca me fui de acá. Lo sé. Vi tu edificio en Google Maps. Reconocí el balcón por una maceta roja. Está vacía, pero igual la tenés. Miré hacia la ventana. La maceta. Una que había sido de mi madre, una de esas cosas que uno no se atreve a tirar, aunque ya no sirvan para nada. No dije nada. ¿Querés que te cuente? Preguntó, mirándome con algo parecido a cuidado. Como si temiera empujar demasiado. Asentí. Lo dije con la cabeza, pero también con el cuerpo. Con las manos que dejaron de sostener la taza. Con los hombros que se soltaron. Y entonces empezó. Nacimos el 14 de julio de 1988, dijo. Nuestra madre, Clara, llegó al hospital con trabajo de parto prematuro. Tenía 23 años. Y no estaba sola. Nuestro padre, Jorge, estaba con ella, pero no era un buen hombre. Tampoco un mal hombre, creo. Solo, desesperado. No tenían plata, no tenían casa fija, y el embarazo doble fue un accidente. Ella quería quedarse. Él quería irse. Martín hablaba como alguien que ya había contado esta historia antes. No con frialdad, sino con resignación. Como si las palabras ya no lo rasgaran por dentro. Cuando nacimos, ella quedó débil. Complicaciones. Él esperó un momento, y después, me tomó y se fue. Literal. Nos envolvieron en mantas, nos llevaron a la sala de neonatología, y él aprovechó un descuido. Te dejó a vos. Me llevó a mí. Yo sentí que algo se me apretaba en el estómago, pero no interrumpí. No sabía si podía interrumpir. Solo quería que siguiera. Cruzó la frontera a dedo. Nadie lo buscó. En ese momento no había denuncias claras. Nadie sabía si fue un secuestro o una huida. Él decía que te había dejado por tu bien. Que uno solo era más fácil. Que no podía con los dos. Se frotó las manos. No de frío. De ansiedad, tal vez. De costumbre. Vivimos en pensiones, en casas prestadas. Él siempre decía que había salvado a uno de los dos. Yo crecí creyendo que mi mamá se había muerto. Recién a los 18 me contó la verdad. Que tenía un hermano. Que lo había dejado atrás. Que no debía buscarte. Que mejor olvidar. Se detuvo. Me miró. Esperó algo. ¿Y vos lo hiciste? No, dijo. No pude. Esperé unos años. Lo confronté. Se enojó, se fue. Murió 2 años después.
Desde entonces, cada tanto buscaba tu nombre. Tu foto. Algo. Yo no sabía qué hacer con el cuerpo. Estaba ahí, sentado, quieto, pero adentro era una pila de nervios que no encontraba dónde apoyarse. Mi mamá, empecé a decir, pero se me quebró la voz. Martín esperó. Ella nunca me dijo nada. Jamás. Ni una pista. Ni una palabra. Lo sé, dijo con suavidad. Y por eso tenía miedo de venir. No quería abrirte algo que ella cerró con tanto esfuerzo. Pero también pensé que merecía saber. Me quedé mirando un punto fijo de la alfombra. La misma que estaba desde que me mudé. Siempre pensé en cambiarla. Nunca lo hice. ¿Por qué ahora? Martín respiró hondo. Se encogió un poco, como si le doliera el pecho. Porque hace unos meses fui padre. Y cuando lo tuve en brazos, pensé en vos. En si vos existías. En si alguien me había extrañado sin saber por qué. Y ya no me aguanté más. Me levanté. Caminé hasta la cocina. Abrí la heladera. Cerré la heladera. No buscaba nada. Solo moverme. El cuerpo necesita moverse cuando el alma no puede. Volví al sofá. Yo también soñé con alguien, dije, sin mirarlo. Toda la vida. No sabía con quién. Era como una ausencia con forma. Él sonrió. No con alegría. Con alivio. Yo también. Dormí poco esa noche. Martín se quedó en el sillón, con una manta que saqué del armario sin mirar. Yo me encerré en la pieza, pero no cerré la puerta. Supongo que una parte de mí no quería que esto fuera del todo real, y otra no quería que desapareciera sin avisar. Entre sueños rotos y pensamientos cruzados, apenas amaneció bajé a comprar pan, sin decirle nada. Cuando volví, él estaba despierto, mirando por la ventana como si la ciudad fuera una lengua que aún no entendía. Desayunamos en silencio. Tostadas, café, y ese ruido blando de los cubiertos que choca con lo que no se dice. ¿Querés saber más? Preguntó. Yo asentí, con la boca llena. Era más fácil tragar pan que tragar historia. Después de que mi papá me llevó, ella se quedó internada. Tenía fiebre, una infección, y nadie le quiso decir con certeza qué había pasado. Un día dijeron que uno de los bebés había muerto. Otro día que lo había raptado el padre. Nadie le daba la misma versión. Pero ella supo. Lo decía sin apuro, como quien repasa algo muchas veces leído. Cuando salió del hospital, volvió a la casa de sus padres. Vos estabas con ella. Criarte sola no fue fácil. Nunca trabajó de algo fijo. Cuidaba ancianos, limpiaba casas. Siempre a medio tiempo, siempre al margen. Me mordí el labio. No quería que él supiera lo poco que yo también sabía. Nunca fui de preguntar. Y ella nunca fue de contar. Me acuerdo, dije, que cuando tenía fiebre de chico, ella se sentaba al lado mío toda la noche. Como si vigilara algo más que una enfermedad. Tal vez te miraba buscando lo que faltaba. Martín tenía una forma de hablar que no era sentimental, pero llegaba hondo. No buscaba consuelo, ni perdón. Solo dejar las cosas dichas. Yo no sabía cómo recibirlo. ¿Ella sabía que estabas vivo? Lo sospechaba. Nunca estuvo segura. Supongo que en algún rincón lo supo, pero no lo aceptó. Tuvo que armar una historia para poder seguir. Porque si no, ¿cómo se vive sabiendo que perdiste a uno de tus hijos por no poder retener a un hombre? Yo bajé la cabeza. La taza tembló apenas en mi mano. ¿Y por qué no volvió a buscarte? Porque tenía miedo. Porque no tenía cómo. Porque para ella era más seguro creer que no había nada más allá. Elías, no la juzgues todavía. No la estoy juzgando. Sí, lo haces. Y es lógico. Yo también lo hice con mi papá. Hasta que un día lo vi solo. Viejo. Y entendí que todo lo que hizo lo hizo desde la desesperación, no desde la maldad. ¿Y eso lo perdona? No. Pero lo explica.
Y a veces con eso alcanza. Me levanté. Caminé al baño. Me mojé la cara. Me miré al espejo más tiempo del habitual. Ya no podía mirar mi reflejo sin verlo también a él. Cuando salí, él tenía una foto en la mano. Una vieja, doblada, de esas que parecen sobrevivir a todo. Ella y vos. Cuando tenía 6 meses. Me la dieron hace poco, en una carpeta vieja que encontró una tía lejana. Recién ahí supe que el nombre de ella era Clara Rodríguez. Y empecé a buscarte. La tomé con cuidado. Me vi a mí mismo, mejor dicho, a alguien como yo, en brazos de una mujer de mirada triste, hermosa, sin pintura, con una campera que recordaba haber visto doblada en el altillo. Siempre pensé que se la había regalado mi abuela, dije, tocando la foto. No. Era de ella. La tenía puesta el día que nacimos. Lo dijo con la naturalidad de alguien que reconstruyó su historia a fuerza de pedazos sueltos. Yo apenas si tenía una línea recta. Él, en cambio, tenía un rompecabezas. Pero lo había armado. ¿Querés verla? Lo miré con miedo. No miedo de ella. Miedo de lo que podía cambiar. No sé. Pensalo. Yo no quiero obligarte a nada. Pero quizás ella también necesita esto. Asentí, aunque no sabía qué estaba afirmando. Quise decir algo más, pero no encontré la forma. Él se levantó, empezó a guardar sus cosas en la mochila. Como si intuyera que el día ya había dado todo lo que podía dar. Voy a quedarme en un hotel unos días. Te dejo mi número. Podés quedarte acá, dije, sin pensarlo. Él me miró. Fue una mirada suave, sin euforia, sin sorpresa. Gracias. Pero no quiero invadirte más de lo necesario. Dejó el papel con su número sobre la mesa. La misma mesa donde comíamos yo y ella desde hacía más de 30 años. Sea como sea, dijo, antes de irse, gracias por abrir la puerta. Y se fue. Me quedé con la foto en la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Esa semana no hablé con nadie. Ni con mi madre, ni con compañeros de trabajo, ni con la vecina que siempre pregunta por mis plantas secas. Fui al supermercado, a la farmacia, volví. Todo como siempre, pero sabiendo que nada lo era. Cada cosa parecía verse desde otro ángulo, como si alguien hubiese girado levemente la lente de mi vida y yo estuviera obligado a ver lo mismo, pero con otra luz. Martín me escribía cada tanto. Mensajes simples. ¿Comiste? Estoy en la plaza del barrio, ¿la conoces? Hoy me acordé de una canción que seguro escuchaste también. Yo no respondía a todos, pero los leía. Me hacían sentir acompañado, aunque todavía no sabía si eso era lo que quería. El viernes a la noche lo invité a cenar. Compré empanadas y cerveza. Nada elaborado. Como si tenerlo de vuelta en mi casa requiriera sencillez. Él llegó con una camisa azul oscura, de esas que se ponen los que no saben si van a estar entre amigos o a una cita formal. ¿Estás bien? Me preguntó apenas entró. Asentí. Le señalé el sillón y abrí las botellas. Puso música baja desde su teléfono. Algo instrumental, casi imperceptible. Me gustó. ¿Querés que hablemos de otra cosa? Preguntó mientras masticaba. No sé. ¿Vos querés? Sonrió, con esa sonrisa rota que ya me resultaba familiar. A veces pienso que todo esto no es real. Que vos sos un sueño que tuve de chico y que todavía no me desperté. Yo pensaba lo mismo. De otra forma. Como si me faltara alguien sin saberlo. Nos inventamos, sin saberlo, dijo, y brindamos sin mirar. Después de comer hablamos de nuestras infancias. Él me contó de una casa rodante en la que vivió 3 años, de un perro que se escapó a los pocos meses, de una mujer que lo crió como una tía sin serlo. Yo le hablé de los domingos con mi madre viendo películas viejas, del aroma del jabón con el que me lavaba las heridas, de una bicicleta roja que nunca supe si era nueva o heredada. Vivimos cosas tan distintas, dije en un momento. Y sin embargo, terminamos parecidos. ¿No te parece?
¿Parecidos cómo? Los dos solos. Los dos preguntándonos de dónde venimos. Y era cierto. Había algo en nosotros que se reconocía más allá de las historias. Una tristeza parecida, una forma de caminar que parecía esconderse, una manera de guardar las manos entre las piernas cuando uno se sentía incómodo. ¿Sos feliz? Le pregunté de pronto. No todo el tiempo. ¿Vos? Tampoco. Silencio. Largo. Pero no incómodo. A veces pienso, dijo él, después, que todos somos mitades. Y que si tenemos suerte, un día encontramos la otra. No para completarnos, sino para no sentirnos tan rotos. Yo no sabía si éramos mitades. No me gustaba la idea de ser una parte incompleta. Pero sí entendía lo que decía. Había algo en su presencia que no me llenaba, pero sí me sostenía. ¿Cómo es tu hijo? Pregunté. Y ahí cambió su cara. Se iluminó de una manera que no había visto antes. Se llama Simón. Tiene 6 meses. Llora como si el mundo se acabara y se ríe como si no supiera lo que es el miedo. ¿Tenés fotos? Me mostró una. Una imagen borrosa, tomada de noche, con el nene dormido sobre su pecho. Martín sonreía en la foto como no lo había hecho en toda la noche. No era la sonrisa rota. Era otra. Más nueva. Más limpia. Se parece a vos, dije, y lo sentí como algo natural. ¿Vos querés tener hijos? Me encogí de hombros. Nunca me lo pregunté en serio. Ahora, no lo sé. ¿Tenés tiempo? Lo dijo como quien no se atreve a decir tenemos. Y se lo agradecí. Después lavamos los platos juntos. Cada uno secándolo del otro. Un ritmo que se construyó en segundos, como si ya lo hubiéramos hecho antes. Gracias, me dijo al salir. Por no cerrarme la puerta esta vez. Asentí. Y cuando se fue, me quedé un rato más en la cocina, con las luces apagadas. Sintiendo que sí, que quizás éramos mitades. Pero ya no tan rotas. Al día siguiente fui a ver a mi madre. No le avisé. Simplemente fui. Caminé las 9 cuadras que separan mi casa de la suya como si cruzara un desierto. Con cada paso, algo se endurecía en mí. No era odio. Tampoco tristeza. Era una mezcla áspera, un empaste de preguntas que ya no podía retener. Cuando abrió la puerta, me miró con sorpresa. ¿Pasó algo? Necesito hablar con vos. Entramos. La casa tenía el mismo olor de siempre. Jabón blanco, café viejo, y algo a encierro que ya no notaba hasta que me alejaba unos días. Me senté en la cocina. Ella puso la pava sin decir nada, como si intuyera que lo que venía no era liviano. ¿Tenés algo para contarme? Dije, sin rodeos. Ella se quedó quieta. El agua aún no hervía. Pero el silencio ya silbaba. ¿De qué hablas? De Martín. La pava comenzó a hacer ese sonido previo al hervor. Mi madre se dio vuelta. Me miró. Y en sus ojos vi miedo. No sorpresa. No confusión. Miedo. ¿Lo viste? Asentí. Estuvo en casa. Me contó todo. Me mostró una foto tuya. Conmigo en brazos. En una campera que todavía guardas. No dijo nada. Caminó lento hasta la mesa. Se sentó frente a mí. Apoyó las manos sobre el mantel como si necesitara tocar algo sólido. Yo no sabía si estaba vivo, dijo finalmente. Pero sabías que existía. Sí. ¿Y nunca pensaste que merecía saberlo? No. Pensé que era mejor así. Me reí. Pero no fue una risa real. Fue de esas que salen cuando uno ya no puede contener la rabia. ¿Mejor para quién? ¿Para vos? Para vos también, respondió, bajando la voz. No, a mí me faltó algo toda la vida. Y no supe qué era hasta ahora. Viví con una ausencia, con un hueco. Y vos lo sabías. Vos lo llenaste de silencio. Ella se cubrió la cara con las manos.
Y ahí vi que temblaba. Tuve miedo, dijo, entre lágrimas. Miedo de que me odiaras. Miedo de que un día me lo preguntaras y no pudiera sostener la respuesta. Miedo de abrir una herida que nunca cerré. Pero no era tu herida. Era mía también. Lo sé. La miré largo rato. Vi sus arrugas. Sus ojos secos. Su espalda encorvada. Todo lo que había dado. Y también todo lo que había escondido. ¿Por qué lo dejaste? No lo dejé. Me lo sacaron. Yo estaba débil. No podía levantarme. Cuando desperté, ya no estaba. Nadie me dio explicaciones. El hospital encubrió todo. Decían que se había muerto. Después que el padre se lo había llevado. Nadie me dijo la verdad. Y cuando empecé a entender, ya era tarde. Nunca es tarde, dije, más para mí que para ella. Vos crees que callar fue fácil. Pero cada vez que te veía dormir, pensaba en él. Cada vez que te abrazaba, lo buscaba en tus gestos. Y aprendí a vivir con eso. No bien. No feliz. Pero viva. No supe qué decir. No había consuelo posible. Y tampoco necesitaba que lo hubiera. Él quiere verte. Ella levantó la vista. La cara enrojecida. Los ojos vidriosos. No sé si puedo. No se trata de poder. Se trata de estar. De asumir. De pedir perdón si hace falta. O de simplemente escuchar. Ella bajó la mirada. Se frotó las manos. Y después asintió. Si él quiere, puedo verlo. Salí de ahí sin abrazarla. No por falta de amor. Sino porque había algo que necesitaba tiempo para volver a tocarse. Algo que aún dolía. Pero también algo que se había empezado a romper, el muro. Esa noche le escribí a Martín. Solo una frase, ella quiere verte. Tardó 5 minutos en responder. Cuando ella diga. Y entonces supe que lo más difícil no había sido abrir la puerta de casa. Lo más difícil estaba siendo abrir las puertas que uno cerró sin saber. Martín vino con una bolsa llena de cosas que no hacían falta. Unos alfajores, una botella de vino barato, un cuaderno nuevo, y una bufanda que me quiso regalar porque parece que siempre tenés frío. Me reí. No tanto por el gesto, sino por lo cierto que era. Nos sentamos en la cocina, como la primera vez. Pero esta vez no había tensión. O sí, pero era otra. Menos punzante. Más parecida al cuidado. ¿Qué dijo? Me preguntó. Que podés verla. Que está dispuesta. Asintió. No festejó. Solo bajó la cabeza, como si recibiera una bendición que no sabía si merecer. Gracias por decírselo, dijo. No lo hice por vos. Lo hice porque no quería seguir cargando con eso solo. Igual, gracias. Cenamos liviano. Unas milanesas que preparé sin ganas y él elogió como si fueran de restaurante. Después lavamos los platos sin hablar mucho. El silencio, con él, ya no era una barrera. Era como un lugar cómodo donde dejarse estar. Más tarde nos sentamos en el balcón. Hacía frío, pero igual salimos con mantas. Miramos las ventanas del edificio de enfrente, como si fueran una película muda. ¿Vos crees que podríamos haber sido amigos? Preguntó de pronto. ¿Cómo? Si hubiéramos crecido juntos. ¿Vos y yo? ¿Amigos? Lo pensé. No por dudar. Sino porque la pregunta era demasiado grande. No sé. Tal vez. Éramos distintos. Pero a lo mejor nos hubiéramos encontrado igual. Yo creo que sí, dijo. Aunque sea en secreto. A escondidas de todo. ¿Y si nos hubiéramos odiado? También. Pero habría sido hermoso tener esa posibilidad. Pelearte con alguien que te conoce tanto. Perdonarlo después. Me reí. Y ahí supe que no estaba tan lejos de la verdad. ¿Qué pensaste cuando me viste por primera vez? Que eras yo, dije sin dudar.
¿Y después? ¿Que eras otro? ¿Y ahora? No lo sé. Martín se recostó en la silla. Miró el cielo tapado de nubes. Yo pensé que ibas a cerrarme la puerta. Estuve a punto. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque te vi los ojos. Y en ellos había algo que yo también tengo. No podía dejar eso afuera. Entramos cuando ya hacía demasiado frío. Pusimos agua para el mate, aunque ninguno tenía ganas de cebar. Solo queríamos estirar la noche, hacerla durar. ¿Qué vas a decirle a mamá? Le pregunté. Nada que no sepa. Solo quiero verla. Estar. ¿Y si no puede? Entonces la voy a entender. No vine a exigir nada. Eso es raro de escuchar. Es que aprendí que uno no tiene derecho a las respuestas. Solo a las preguntas. Nos quedamos callados. El vapor subía de la pava y hacía círculos en el aire, como si jugara a hacer humo. Después me habló de su hijo. De cómo duerme con una mano en la cara. De cómo se ríe cuando escucha voces nuevas. De cómo huele a leche y a futuro. ¿Lo vas a traer alguna vez? Si querés. Quiero. Y lo dije sin miedo. Sin reservas. Como si fuera una certeza recién nacida. Me gustaría que lo conocieras, dijo. Que no te pierdas lo que yo no tuve. Nos fuimos a dormir tarde. Él en el sillón. Yo en la cama. Pero esta vez dejé la puerta abierta. No por miedo. No por vigilancia. Solo porque me gustaba saber que estaba ahí. Y cuando apagué la luz, pensé, esto es lo más cerca que estuve de tener un hermano. No cuando me lo contó. No cuando me abrazó. Ahora. En la oscuridad compartida. En el silencio que ya no duele. La cita fue un miércoles. No llovía, pero el cielo estaba del color de las paredes viejas, ni gris ni blanco, solo gastado. Mamá puso el agua a hervir cuando le dije que Martín venía. No preguntó la hora exacta. No se cambió la ropa. Solo se sentó en su silla de siempre, con la manta sobre las piernas, y esperó. Cuando abrí la puerta y él entró, no hubo abrazo. Ni palabras grandes. Se miraron como se miran dos personas que se han perdido y no saben si quieren volver a encontrarse. Martín saludó con un gesto. Ella con una exhalación. Hola, dijo él. Hola, respondió ella. Eso fue todo, al principio. Me fui a la cocina. No por discreción, sino porque sentía que ese momento no me pertenecía del todo. Desde ahí, oía como el reloj marcaba los segundos como si los estirara. Después hablaron. Bajo, lento, con pausas. No escuché todo. Solo fragmentos. Pensé que estabas muerto. Yo pensé que me habías dejado. No supe cómo buscarte. Yo tampoco. En algún momento lloraron. No fuerte. Como se llora cuando ya no queda mucho por decir, pero aún hay algo por soltar. Volví a entrar con el mate en la mano. Ninguno lo tomó. Pero le sirvió tener algo entre los dedos. Martín le mostró una foto de Simón. Ella la tocó como si al hacerlo pudiera acariciar el tiempo perdido. Se parece a vos, dijo ella, y él sonrió. No duró mucho la visita. 1 hora, quizás. Pero cuando se fue, supe que algo se había cerrado. No una herida, no del todo. Pero sí una grieta. Como si por fin se hubiera dicho en voz alta lo que durante décadas solo se pensó en susurros. Días después, Martín volvió a Chile. Nos abrazamos en la estación. No fue un abrazo largo ni melodramático. Fue un abrazo como los que se dan al final de una charla que no termina del todo. ¿Nos vamos a ver otra vez? Pregunté. Claro, dijo. Esto recién empieza. Y lo creí. No como se creen las promesas vacías. Sino como se cree en algo que no depende solo de uno. Como quien planta algo y sabe que no verá el árbol, pero igual lo planta. Ahora nos mandamos mensajes. Fotos. A veces hablamos por videollamada y Simón me sonríe sin saber quién soy.
Yo le respondo con esa torpeza dulce que tienen los que no aprendieron a ser tíos, pero quieren. Mi madre ya no habla de lo que pasó. Pero su mirada cambió. A veces la encuentro mirando por la ventana con una expresión que no le conocía. Como si por dentro se hubiera hecho un poco más de espacio. Y yo, bueno. Sigo siendo el mismo. Pero ya no tan solo. Ahora sé que hay alguien allá, del otro lado del mapa, que también camina con mi sombra. Que se ríe con una voz parecida. Que me nombra cuando cuenta su historia. Y eso basta. Eso alcanza.